Bueno, nos vamos ahora ¿a dónde? A Versalles, a Luis XIV. Llegó Daniel Goebel con el rey y el filósofo. Siempre con temas, siempre sorprendiendo. Goebel. Nos llevas, a mí por lo menos, desde La perla del emperador, qué sé yo, Las mil y una noches. Ahora vamos a la corte de Luis XIV. Así es, me ajusté a la frase de Borges que dice que sitúo mis escenarios en lugares distantes para que toda inverosimilitud resulte tolerable. Ah, mira, interesante. Sí, porque en realidad, si no me equivoco, El rey y el filósofo es como un largo viaje hacia la lengua argentina, hablada por un rey francés. Vas a tener que explicar un poquito de esto. Es una intuición, en realidad no podría afirmarlo, pero digamos, el filósofo trabaja un acontecimiento históricamente cierto, existente, del cual nadie sabe nada. Eso pasó. Eso pasó. La idea de la invasión a Egipto. Exactamente, en algún momento. Francia invadiendo Egipto. Claro. En la época de Luis XIV. En la época de Luis XIV. En algún momento, el filósofo y agente y espía Leibniz, que es el último gran hombre universal de la historia de la humanidad, el hombre que lo sabía todo, sí, va a verlo a Luis XIV para proponerle la invasión a Egipto. Él era embajador. No, él no era embajador. Él va y después se queda 5 años en Francia estudiando, se mete en la Academia de Ciencias. No dice que era embajador del Sacro Imperio Romano Germánico. Embajador oficioso. En oficioso. realidad no sé si lo fue o no lo fue. Pero trabajó con la hipótesis de que es un enviado. Es decir, en el discurso de Leibniz, él intenta, en favor de la humanidad y de los reinos cristianos de Occidente, la invasión de Egipto y la conversión de los musulmanes. Pero eso es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Poco conocido. Poco conocido, es más, anduve buscando hasta que encontré el proyecto de Leibniz, del cual nadie sabía nada, hasta que lo encontré en una edición de esos libros filosóficos gordos que incluyen varios trabajos. Y el proyecto de Leibniz es un proyecto geopolíticamente razonable que tiene sus bemoles. Es decir, Leibniz va por encargo del Sacro Imperio Romano Germánico a proponerle a Francia, que era la potencia dominante, que se ocupe de Oriente. Y en mi novela yo me ocupo de desarmar la inocencia de ese proyecto y explicar las razones verdaderas. Y se demora la demostración de los verdaderos motivos porque yo mientras escribí el libro iba averiguando y conjeturando. Entonces, mientras tanto, estamos en la corte de Versalles con todas las intrigas. Bien. Porque creo que hasta la página 100 y pico no nos enteramos de esta misión, digo. Exactamente. La primera parte es una parte también, de alguna manera, muy argentina, porque es una parte de espionaje, intrigas, sí, torpezas, especulaciones. Sí. Exacto. El reino de la intriga es como el reino de los espías argentinos, convenientemente convertidos en intrigantes profesionales, cosa que tal vez no son los de aquí, o tal vez sí, no lo sé. Tal vez sí, y además se deslizan en el texto algunas palabras, ¿no? Muy porteñas, por lo menos. Exactamente. Digo. Bueno, ese es un trabajo que yo vengo haciendo. Un trabajo con el lenguaje, sí. Porque viene en un tono y de golpe cortás. Exactamente. Es como, y remitís para acá, digo. Es como un intento de alguna manera de romper el vidrio de la idea de que el lector está leyendo algo en una lengua internacional, como si fuera una lengua de traducción. Entonces, y en una época. Y en una época particular. Entonces, se escribe desde acá, se lee desde acá y de golpe, bien, por ejemplo, hay discusiones breves de economía y sobre la justicia que parecen discusiones de acá y del presente, exactamente. Sí. No es raro que, por ejemplo, Luis XIV cite frases de Perón o de algún ministro de la Corte Argentina, de la Corte de Justicia Argentina. Además, no es raro que Perón hubiera citado a Leibniz, por ejemplo. Claro. Perón era un hombre bastante culto. Pero esto es al revés. Es al revés, exactamente. Leibniz citaba a Perón, claro. Y mientras tanto, lo que hay, creo, además del descubrimiento de los motivos por los cuales Leibniz se le va a ofrecer una idea en apariencia extraña, que después 100 años más tarde lleva a cabo Napoleón, hay que decirlo. Claro, se adelanta, claro. Claro, porque esta novela en el fondo se desprende de mi novela El Absoluto.
unos años más tarde, claramente. Es ¿De como un qué trabajo parte del absoluto? Porque el absoluto, como su nombre lo indica, es una novela vasta, claro. Toma muchas. Bueno, ahí yo cuento en el absoluto la invasión de Napoleón a Egipto, la cuento, y en algún momento del absoluto yo mencioné que ese proyecto se lo había llevado a Luis XIV Leibniz. Y me olvidé durante años, y de golpe me acordé de eso. Y empezaste a trabajar desde exactamente, ahí. O sea que de alguna manera podría pensarse que esta es una precuela del absoluto escrita por un escritor ya un poquito más sabio. Cada libro un poquito más sabio, ¿es así? Con suerte, con suerte. Es esperanza, es la esperanza del progreso, que es una esperanza falsa, porque en la literatura no hay progresos ni retrocesos, pero sí hay algunos aprendizajes, y olvidos sobre todo, beneficiosos. Pero vos me has dicho con otros libros que yo te pregunto, pero ¿qué investigación para hablar de estos temas? Me decís, no, yo investigo poco y después invento. Acá hay investigación. No es que investigue poco. ¿Encontraste este documento, por ejemplo? Sí, me estás investigo en simultáneo. Mientras lo vas haciendo. Exactamente. Pero además he comprobado que de una manera u otra, aquello que yo conjeturo, que pienso que es una conjetura disparatada, en realidad está sostenido sobre las tramas de un verosímil que es histórico y que a veces la historia es más disparatada todavía que aquello que yo puedo inventar. Entonces confío en que lo que se me ocurra, por disparatado que parezca, va a estar sostenido. Yo me encuentro con algunas cosas que quiero decir acá. ¿Nos explicarías qué es la teoría de la armonía preestablecida? Ya no me acuerdo. Y las mónadas, sí, no me hagas esto. Bueno, es una Leibniz tenía, mira, esto es una explicación personal. En una época yo recorría las librerías de la calle Corrientes y cuando hojeaba los libros de filosofía, compraba aquellos cuyos títulos me resultaban enigmáticos. Entonces, ¿cómo resistirse a comprar un libro que se llama Monadología? ¿O cómo resistirse a comprar un libro que se llama Proslogión, del San Anselmo? Después, como no soy un lector preparado ni ducho en filosofía, terminaba leyendo o las biografías de los filósofos o el prólogo que oficia de divulgación. Lo que descubrí en Leibniz, básicamente, y por eso me quedé con ese personaje, que es un gran personaje histórico, como Luis XIV, por otra parte, es que él tenía una teoría que es como la teoría que fascina, como el hecho que fascina a los niños. ¿Te acordás cuando los chicos hacían burbujas, pompa de jabón y una pompa se desprendía de otra? Bueno, cuando yo leí eso pensé, Leibniz piensa en términos filosóficos lo que yo pienso en términos literarios. O sea, yo era leibniziano sin saberlo. Es decir, un texto se desprende de otro texto, se expande, es un universo autónomo. Pero Leibniz pensaba la realidad en términos atómicos, si querés, como entidades autosuficientes. Y después había otra teoría compatible con esa, que es aquella de la que se burla Voltaire en El Ingenuo, que es, Leibniz decía, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Entonces Voltaire se reía, escribió Cándido del Optimismo, que también se traduce como El Ingenuo, donde somete a un personaje a una serie de catástrofes, una detrás de otra. Entonces dice, hay que ser idiota para pensar, pese a todo, que uno vive en el mejor de los mundos posibles. Pero la clave está en la palabra posibles. Es decir, la teoría de Leibniz era que dentro de la infinita cantidad de versiones que hizo Dios de cada cosa, aplicó lo posible al mundo que sostenía. Es decir, nosotros, para Leibniz, por supuesto, nosotros éramos hijos de Adán y Eva, como para cualquier creyente ingenuo, y entonces ese Adán y Eva eran las versiones posibles para este mundo que habitamos, pero puede haber infinita cantidad de otros mundos habitados por Adanes y Evas, un poco mejores, un poco peores. Es la teoría del multiverso. No por nada Leibniz es el filósofo más citado por los científicos. Mira. Bien, y entonces ahí... Yo debo reconocer que cuando empezó a aparecer todo esto, por supuesto, ¿qué hago? Me voy a Google y busco. Exacto. Pongo, ¿no?
y me aparecían, la verdad que entendí un poquito más ahora que lo que entendí en Google. Claro. Bueno, y además hay otra cosa, porque la novela, por supuesto, en la novela la voz cantante la lleva Luis XIV, Sí. que además quiere apropiarse de todos los inventos de... Por supuesto. Dice, Versalles es la armonía establecida. Claro. Versalles es el mejor de los mundos posibles. Claro. Todo lo que usted dice, en realidad lo toma del modelo que soy yo, que soy perfecto. Pero la idea de los mundos posibles también tiene que ver con algo que un escritor percibe, y es que uno trabaja el posible que le es dado. Pero, es decir, cuando uno pone una palabra en un texto, hay infinidad de otras dentro de la gama reducida que uno tiene que son descartadas. Entonces, debe haber en la infinidad de mundos posibles existentes otras versiones del rey y el filósofo que incluso puedo haber imaginado yo, pero que no escribí. Ajá. O sea, es una teoría completamente afín a la escritura. Y por eso yo era leibniziano sin saberlo, y ahora le toca al fantasma de Leibniz ser goebbeliano sabiéndolo o no. Sabiéndolo o no, eso no lo sabemos. Sí. Yo digo, después de esta nos viene una novela intimista, porque vos vas mezclando, ¿no? De golpe el Sí. hijo judío o ese tipo de novelas que no tienen nada que ver con esto. No, Entonces, claramente. son como dos vertientes que vos trabajás. Sí, varias vertientes. Después tengo, digamos, 2 libros que escribí después del Rey y el Filósofo, libros breves. Ajá. Uno pasa en la zanja de Alsina, en el siglo XIX en Argentina, que combina el hecho histórico realmente existente. Estaba pensando, tampoco sobre hechos históricos argentinos no tenemos muchos, ¿no es cierto? No. De mi lado no, creo que esta No. es mi primera novela, primera. entre comillas, histórica. Mira. Por supuesto, mis novelas históricas son fraudulentamente Bueno, históricas. ya sabemos, Ujú. pero lo son. Sí, digamos, esa novela es una novela escrita por alguien que visita la historia argentina para poner algo de Lovecraft y algo de Kafka. ¿Cómo te gusta todo eso? La combinación, sí. La combinación. Y después escribí otro texto que es lo más raro que escribí en mi vida, creo, que no sé si voy a poder publicarlo, porque cuanto más difícil, menos se lee o menos se vende. Que en mi propia definición personal, completamente vanidosa, y después de tener un ataque de vanidad, uno se deprime, por supuesto, que es un texto que es un paso después de Borges. Salir de la jaula de Borges, ir más allá. No mejor, sino más allá. ¿Qué será? ¿Qué será más allá? Y yo lo llamé por ahora provisoriamente Tratado de Teología Fantástica. Ajá. Pero tal vez tenga que sacarle fantástico porque Borges lo utilizó demasiado. Bueno, vamos a ver. Nunca va a faltar un editor, digo. No, por supuesto. Por paciencia, por piedad o por costumbre, me siguen publicando. Y varias editoriales diferentes, porque el último, me acuerdo, el de Ampersand, vos escribiste. Sí, publiqué un texto Yo en creo que Ampersand. viniste el año pasado con Sí, ese texto. sí. ¿No es cierto? En la Sí. colección esa donde los escritores Cuentan cuentan su historia literaria, Exacto. digamos. Sí. Y ahora volviste a tu sello tradicional. A Random, sí, básicamente Random. publico en Random. Sí. Sí. Bueno, veremos. Ujú. Te tendremos pronto de nuevo por acá. Así es. Gracias por haber venido. Acuérdese, El Rey y el Filósofo, la nueva aventura donde nos mete Goebbels ahora, donde me entero de todas estas cosas, del filósofo Leibniz, etcétera. Sí, y de la mujer de Luis XIV también, Y que de la- tiene su papelito ahí. Todos tienen su papelito. Hay un montón de gente que entra y sale, intrigas, de todo pasa en esta novela. Gracias por haber venido. Como Gracias por siempre. invitarme. Nos vamos a un corte, nos queda un bloque todavía y muy interesante. Ya volvemos.